Momento de dar los buenos días a la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta mesa de debate. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez, y con él a toda la gerencia de esta empresa. Miren, yo he tratado siempre de mantenerme al margen de los debates internos, sobre todo lo que tiene que ver en los partidos, en el Partido de la Liberación Dominicana, y las posiciones que he asumido, generalmente la asumo dentro de la propia organización política, porque hay cosas que uno tiene que dirimirla adentro. Tengo posiciones críticas, porque no tengo que estar todos los días asumiendo posiciones críticas públicas cuando tengo un espacio que me permite a mí por lo menos asumir posiciones. Hablo con el presidente del partido cuando entiendo que debo de hablar y asumir posiciones, lo hago con el secretario general, lo hago con todos los miembros del comité político, mantengo una comunicación fluida con todos ellos, porque de eso se tratan las organizaciones políticas. Ahora, yo quiero establecer lo siguiente. En el 27 del mes pasado, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana hizo una reunión donde abrió el Congreso y la plenaria de discusión del Congreso. En ese escenario se presentaron una serie de posiciones y de mociones, incluyendo una que presentó Carlos Amarante Barret. ¿Qué posición asumió Carlos Amarante Barret, que fue consensuada previa a la asamblea por los propios miembros del comité político, que se hiciera una evaluación del proceso del año 2020 y 2024, que se planteara la posición de la parte ética y una serie de posiciones que fueron consensuadas, y ahí se aprobó todo. Se abrieron las comisiones para que cada quien que quisiera trabajar en una de esas comisiones de ética, línea organizativa, línea electoral, estatuto, comunicación, lo que sea, bueno, ahí participara. Que en estos momentos son los escenarios de debate. Parte incluso de lo que planteó el grupo que hizo la rueda de prensa 72 horas después de haberse abierto el Congreso, que se supone que es el escenario de participación, y ya esas posiciones habían sido incluso consensuadas por el propio comité político, en el cual Carlos Amarante Barret y Domingo Contreras forman parte de ello. No hablo de Castillo Sabiñón, porque Castillo Sabiñón había renunciado. Entonces, si 72 horas después de que se abre la plenaria, las discusiones que se supone que tienen que hacerse dentro de la mesa de temática de discusión para modificar los estatutos y hacer todo esto, se expresa hacia afuera, entonces yo diría, bueno, lo que yo creo que el motivo principal no era la propuesta que ya habían sido consensuadas, sino que el motivo principal era darle una respuesta a un grupo de dirigentes del PLD que entiende que Danilo que debe de continuar en la presidencia del PLD. Y yo digo, bueno, pero esa es la discusión en la cual los miembros o dirigentes importantes del PLD van a someter el PLD en este momento. La discusión en este momento es quién sigue o no sigue al frente cuando la discusión central gira en torno al Congreso, y que eso no es materia en estos momentos del Congreso, porque establece cuáles son las rutas a seguir en cada uno de los escenarios que se presentan. Entonces, ¿por qué? Porque cualquier propuesta que se haga en este momento tiene que pasar por la plenaria, y la plenaria la componen los miembros del Comité Central, que a su vez, los miembros del Comité Político, que a su vez también son miembros del Comité Central, los presidentes provinciales, los presidentes municipales y los presidentes del Comité Intermedio. Esos son los que conforman la plenaria. Entonces, ese es el escenario donde usted tiene que hacer su planteamiento para que la posición suya sea tomada en cuenta, gane o pierda, porque se supone que en toda la organización política, y uno de los aspectos que se discute es el tema del centralismo democrático, pues es un tema de democracia, de mayoría. No se trata de una imposición ni de uno ni de otro. Pero cuando yo veo todo esto y veo que en estos momentos, en vez de concentrarse el PLD alrededor del Congreso, lo que se está concentrando es en una distracción que no tiene sentido, porque Danilo Medina ha hecho un planteamiento, ha dicho, yo no voy a presentarme como presidente del PLD en el próximo proceso. Hay un grupo de dirigentes del PLD que le han dicho, presidente, reconsidere su posición.
Hay otro que le ha dicho, mire, nosotros entendemos que usted tiene que tomar la palabra y renunciar y quedarse y apartarse. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que ese documento entonces busca en esa posición la culpabilidad en un individuo. Y si el problema del PLD es apartar a un individuo de todos los vicios que tiene y de todas las falencias que tiene, entonces no hay que hacer congreso, porque lo único que hay que hacer es someter una moción donde se excluya a Danilo de la presidencia del PLD y todos los problemas del PLD están resueltos. Yo creo que el problema es más profundo. Y si ciertamente el PLD ha venido teniendo un descenso en su participación electoral, el PLD hace 4 o 5 años sufrió una división política, una división que no hay forma de que usted pueda recomponer un partido dividido en 4 años. Pero eso lo sé yo, que soy un leguleyo en política, y no lo sabe un miembro del comité político. No lo sabe un miembro del comité político. Que usted no tiene forma de cómo usted poder recomponer un partido político saliendo del poder, con una división y con el peso del poder político del Estado para eliminar y destruir esa organización política, tomando como referencia un discurso de corrupción donde ciertamente se cometieron muchos actos de corrupción, pero que más que juzgar esos actos de corrupción, el propósito fundamental era utilizar la lucha contra la corrupción para destruir moral y políticamente una organización política, en la cual muchos de los que participaron en esa rueda de prensa fueron y son víctimas. Porque son víctimas, no pudieron ni siquiera levantar cabeza, muchos de los que aspiraron ahí y cogieron un 4 y un 5%. ¿Como resultado de qué? Como resultado de eso. Ahora, la responsabilidad de un individuo o la responsabilidad de un colectivo en el cual tiene necesariamente que hacer, no siquiera un mea culpa, sino tomar posiciones claras y diferenciar lo que son los individuos corruptos que afectaron la imagen de ese partido y lo que es el partido en su esencia, donde más del 99% de todos los PLDistas lo conozco y sé en las condiciones que están y sé en las condiciones que viven. Entonces, el tema es sacar a Danilo. Yo le voy a decir una cosa, todos los que estaban en esa rueda de prensa eran toditos danilistas, y yo le voy a decir otra cosa. Danilo, ¿cuándo fue que Danilo asumió la presidencia del PLD? Danilo asumió la presidencia del PLD en el año 2019, y el liderazgo que Danilo tiene político dentro del PLD lo conquistó desde la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Lo conquistó en la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quiero que alguien me diga eso. Danilo, mira, mañana puede haber cualquier presidente del PLD y Danilo va a continuar siendo un líder dentro del PLD, porque se constituye en el principal referente histórico, asumiendo lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo único que le critican todos, incluyéndome a mí, con los actos indecorosos de corrupción que se cometieron? Eso es lo que se critica. Ahora, cuando usted observa lo que es la gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ¿quién ha osado criticar la política económica del PLD? ¿Quién ha osado discutir esos programas de inclusión social del Partido de la Liberación Dominicana? Esa estabilidad económica, esa inflación controlada, ese crecimiento sostenido que tuvo la economía, la paz social, nadie absolutamente osa. Al PLD no lo sacaron por crisis económica, porque la gente estaba pasando hambre. El PLD, un punto de inflexión de un partido con 20 años en el poder por un lado, un partido dividido por otro lado, que no hay forma que usted pueda recomponerlo. Además de otros factores externos, como fue el caso de la suspensión de las elecciones de febrero. Entre otras cosas, la división política, sobre todo del PLD, entre dos fuerzas importantísimas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero los que están proponiendo eso, muchos de ellos tienen un pie aquí y otro en la Fuerza del Pueblo. ¿Y qué edad tiene Leonel Fernández? Yo pregunto. Entonces, usted critica a Danilo, que le tiene 1 año, 2 años más que Leonel Fernández, que no asuma la posición política por un lado, y por otro lado está upando un proceso de alianza bajo el liderazgo de Leonel Fernández dentro de la Fuerza del Pueblo. Pero ese fue el mismo movimiento que con toda razón impuso el criterio de que sin alianza no hay esperanza. Y sin alianza no hay esperanza. Y fue un movimiento que corrió tanto que se tuvo necesariamente que variar las estrategias políticas y electorales del PLD
para asumir esa posición que vino desde abajo hacia arriba. Con el movimiento Sin Alianza No Hay Esperanza. Pues mire, hubo alianza y no hubo esperanza. Entonces yo lo que creo es eso. Esos debates, llévenlo a lo interno, vamos a llevarlo a lo interno del PLD, se discutan, que las posiciones más razonables sean las que ganen. Pero usted no puede estar coincidiendo cuando usted analiza toda la gente, los haters, la gente que tiene mayor nivel de oposición frente a Danilo, usted está coincidiendo con ellos, porque el problema del PLD no se va a salvar con que usted quite o no quite a Danilo, porque si usted dice que Danilo tiene el control del PLD, cualquier presidente del Partido de la Liberación Dominicana, llámese como se llame, va a estar entonces influenciado directamente bajo ese liderazgo y ese control político que tiene Danilo Medina, como lo tiene ahora el presidente Luis Abinader, como lo tiene en estos momentos el presidente Leonel Fernández. Entonces el problema es un hombre. Si el problema es un hombre, yo hago la propuesta inmediatamente o le tomo la palabra al presidente Danilo Medina. Y si el problema es un hombre, que Danilo ratifique hoy, aunque sea un tuit, y decir, yo no vuelvo para el PLD, y que puedan nombrar ahí a cualquiera. Un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, lo que más que necesita en estos momentos es cabeza fría, racionalidad, no emotividad. No emotividad, es racionalidad en estos momentos. Y entender que no hay forma que usted pueda iniciar de cero. Cualquier partido político como el Partido de la Liberación Dominicana tiene necesariamente que partir de un referente para poder ser exitoso. Porque usted no me puede venir con el cuento de que van a hacer un nuevo PLD. ¿Un nuevo PLD con quién? ¿Con los mismos vicios? ¿Un nuevo PLD con quién? ¿Con la misma gente? ¿O usted cree que es el cuento de que la gente piensa que el PRM es el PRM y que es un nuevo partido? Donde el 99% de su liderazgo son todos PRDistas. Y todo el mundo sabe que dice lo mismo PRM, PLD, en la psique de la sociedad dominicana. Entonces el problema no está ahí. El problema está en un análisis mucho más profundo. ¿Cuál es el tipo de partido que requiere en estos momentos la sociedad? Todos los planteamientos que yo he escuchado a Amarante Barea hacer y ese grupo están contenidos en los ejes temáticos que en el día de hoy incluso se inicia el proceso de evaluación. En estos momentos hay una reunión que se está iniciando el proceso de evaluación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces yo lo que no entiendo cuál es la prisa, y repito, ¿usted cree, Amarante, que el problema del Partido de la Liberación Dominicana es la presidencia del PLD? Yo no lo creo. El problema del Partido de la Liberación Dominicana es mucho más profundo. Es el nivel de responsabilidad que tiene que asumir cada dirigente en su territorio. ¿Qué hizo Juan o qué hizo Pedro en este proceso electoral? ¿Cuáles fueron las responsabilidades que se le asignaron? ¿Y qué hicieron en función de las responsabilidades que se le asignaron? Desde un miembro hasta un miembro del comité político. Porque aquí hubieron muchos miembros del comité político que le asignaron responsabilidades, que le dieron la espalda al candidato presidencial del PLD, Abel Martínez. Y Danilo Medina, con un proceso de cáncer de próstata, con terapia permanente de cáncer de próstata, se integró a esa campaña como el que más. Si el problema es de integración, hay un problema ético, hay un problema moral. Yo quiero que alguien tire la primera piedra. Que alguien tire la primera piedra. Porque aunque las cargas no son de manera colectiva, las responsabilidades son individuales. O son individuales para todo el mundo, o es colectiva para todo el mundo. Pero yo no me puedo excluir de una responsabilidad que me quieren vender, que yo quiero vender, que es colectiva, y al mismo tiempo yo excluirme de una responsabilidad en la cual usted está diciendo que es colectiva. O es colectiva para todos, o es individual para cada uno. Entonces, si las responsabilidades son individuales, todo aquel que hizo su fiesta, que no me invite a su funeral. Porque las responsabilidades son individuales, que cada quien asuma su responsabilidad, que pague por su culpa, que responda ante la justicia, que responda ante los tribunales y que demuestre su inocencia en los tribunales. Totalmente de acuerdo. Pero entonces no podemos establecer que hay un colectivo, porque si hay una complicidad colectiva, eso nos toca a todos. Nos toca a todos. O las responsabilidades son individuales o son colectivas, en el plano ético.
en el plano ético. Porque aquí se ha hecho una práctica de que para usted salvar su reputación, lo único que tiene que hacer es renunciar del PLD, juramentarse en la Fuerza del Pueblo, juramentarse en el PRM. Y a partir de ahí, todos sus pecados han sido perdonados. A partir de ahí, todos sus pecados han sido perdonados. Yo creo que todo este tipo de debates son interesantes, pero hay que hacerlo dentro de los escenarios donde se pueden buscar las soluciones. Porque en los medios de comunicación lo que se gana es sonido, posicionamiento, opinión pública, pero a la hora de usted buscar los resultados, quienes van a votar son los delegados al Congreso que van a votar por las posiciones que usted está planteando. Entonces yo creo que lo más adecuado es que ese grupo salga a recorrer el país internamente, a reunirse con toda la gente, a vender su posición para que cuando su posición sea sometida, entonces que pueda ganar. Y yo creo en eso, yo creo en la democracia. Pero nosotros no podemos estar en una etapa como la que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, creando una crisis ficticia en función de posicionamiento, porque pienso que a futuro o a mediano o a corto plazo lo que yo estoy planteando no se va a aprobar. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo una jugada anticipada como en el fútbol. Y cada jugada anticipada que usted hace es nula de pleno derecho. Entonces yo lo que creo que tenemos que trabajar alrededor de esos temas, pero en los escenarios donde se tienen que trabajar. Ahí había un grupo de personas, hay que hacer una comunicación para apoyar a Danilo, pero digo yo, ¿apoyar a Danilo en qué? No, que para que siga como presidente. Se hizo la comunicación, yo no firmé esa comunicación. Porque ¿qué van a impedir si Danilo decide ser presidente del partido? Yo creo que alguien me diga quién lo va a impedir. O si él decide quedarse en su casa, ¿quién se lo va a impedir? Es una decisión personal de cada individuo. Ahora, que él se someta y que aspire con otro y que el otro le gane, bueno, eso es otra cosa. Que él decida ir o no ir es una decisión personal del presidente Danilo Medina. Eso no va a depender de ningún tipo de presión, de ningún lado ni de otro. Depende del próximo. Y a pesar de que él tome la decisión, esa decisión de él tiene que someterse a la mayoría de los delegados del Congreso. Entonces, el que tiene una posición contraria, que presente una propuesta contraria a eso, porque eso es democracia. Ahora, satanizar todo este proceso y pretender llevar un debate político alrededor de un individuo, echándole la responsabilidad colectiva a un individuo, yo creo que eso no es inteligente. Porque además de eso, lo que indica es que se está tomando como pretexto algunos aspectos que fueron aprobados previamente en el Congreso, en la reunión del Comité Central para ser discutido en el Congreso. Un pretexto, yo podía interpretarlo para otro propósito. Y yo le digo a ese movimiento que le dio muy buenos resultados, el movimiento Sin Alianza No Hay Esperanza, que ahora lo que hay es Congreso, ahora no hay elecciones. Ahora lo que hay es un congreso interno del PLD donde van a elegir sus actividades. En estos momentos no hay elecciones que le permita usted arengar a la base del PLD en contra de Juan o de Pedro para garantizar una agenda de manera individual. Las agendas en estos momentos no pueden ser individuales. La agenda del PLD en estos momentos tiene que ser una agenda colectiva alrededor de los intereses del Partido de la Liberación Dominicana, no alrededor de los intereses particulares absolutamente de nadie. Llévatelo.